Hola a todos, me llamo Sara Tato Varela y vengo a hablaros de la especialidad de ginecología y obstetricia para aquellos que estéis pensando en hacerla después del MIR, ya que es la especialidad a la que me dedico. Como en el resto de especialidades vamos a seguir el esquema básico, os voy a hablar un poquito de qué va la especialidad, cuántas plazas se han convocado en el MIR, a qué nos dedicamos exactamente, cuál es nuestro campo de acción, cómo se forma un ginecólogo y obstetra, qué perfil de especialista es el que solemos tener y luego un repaso general sobre el número de las plazas y el ranking. Entonces, ¿qué es la ginecología y obstetricia? La ginecología y obstetricia es una especialidad que dura 4 años. En esto hay mucho conflicto porque muchas veces hay presión por parte de los ginecólogos para incrementar la duración 1 año, pero por ahora no se ha hecho, sigue durando 4 años y se accede con la licenciatura de medicina. Lo más importante para mí es recalcar que la ginecología y obstetricia es una especialidad médico-quirúrgica, 50% médica, 50% quirúrgica. Y nuestro campo de acción se podría definir 2 por 1, porque somos dos especialidades muy diferentes, unidas entre sí porque afectan al mismo órgano. Nos encargamos de todo lo referente al embarazo, al parto y al puerperio normal y patológico. Y también nos encargamos de toda la patología, tanto benigna como maligna, del tracto genital femenino y de la mama, si bien la mama muchas veces la compartimos con los cirujanos generales. Como os podréis imaginar, esto quiere decir que nuestro campo de acción es sumamente amplio, la patología que tratamos también, y de ahí viene la petición eterna que nunca se lleva a cabo de aumentarnos la duración a 5 años. ¿Cómo sería un día de trabajo en nuestra especialidad? Lo primero que tenéis que saber es que ginecología y obstetricia tienen guardias separadas del resto de médicos del hospital. Suelen estar en el centro maternal o materno-fetal o en el hospital conjunto con el resto de médicos, pero tienen guardias separadas. No solemos tomar parte en las guardias de puerta, por ello nosotros siempre tenemos un cambio de guardia que es muy relevante para saber qué partos han tenido lugar por la noche o durante el día, qué pacientes se han operado y si hay alguna incidencia en la planta. Posteriormente es habitual que tengamos sesiones clínicas que tienen que dar o bien los residentes o bien los adjuntos con una regularidad variable para actualizarnos sobre temas relevantes, porque la ginecología y obstetricia es una especialidad que avanza, sobre todo en disciplinas como diagnóstico prenatal o el seguimiento del embarazo o cuando la SEGOS haga algún protocolo, ginecología oncológica. Y luego también tomamos parte en sesiones interdisciplinares, debido a que tratamos patología oncológica en mama y en ginecología, donde hay que tomar decisiones conjuntamente con oncólogos, radioterapeutas, radiólogos. Nuestra jornada después es sumamente variable porque la ginecología se encarga tanto o tiene que revisar a las pacientes que están en la planta porque han sido operadas o porque están ingresadas. Tenemos consultas tanto de ginecología como de obstetricia. Tenemos quirófanos de ginecología, de mama, de gineonco, quirófanos obstétricos donde hacemos las cesáreas y luego tenemos las urgencias y paritorio que suelen estar unidos. De modo que en la práctica, si no os queréis aburrir, ginecología y obstetricia sería una especialidad para vosotros. Una vez que se empieza a trabajar, ese día te puede tocar tanto pasar la planta de puerperio o la planta de las pacientes ginecológicas, te puede tocar una consulta de obstetricia donde hagas el cribado del primer trimestre o ecografía 32-40 semanas, ecografía morfológica, te puede tocar la consulta de ginecología general donde veas a las pacientes que vas a derivar a quirófano o a una consulta especializada como podría ser la de colposcopia, que son las patologías cervicales, o la consulta de histeroscopia, que es nuestra consulta más intervencionista para la extirpación de pólipos o miomas o extirpación de DIU, y luego tenemos el paritorio, que suele estar vinculado con las urgencias, y tenemos nuestros quirófanos reglados. Si queréis ampliar información sobre la ginecología y obstetricia, os recomiendo 2 páginas, la página de la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y la ACOG, que sería la americana. El número de plazas que se han sacado de ginecología y obstetricia ha ido variando en el tiempo con una tendencia ascendente, porque en torno a los años 90 se sacaban sobre 150-160 plazas y ahora andamos en torno a 260. De media podríamos hablar en torno a 230-250 plazas de ginecología al año. La ginecología, ya os he dicho, que es la especialidad que se encarga del tracto genital femenino y de la mama. Su finalidad básica es el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de patologías benignas y malignas. Pero como es una especialidad 2 por 1, tiene su otra vertiente, la obstetricia, que se encarga del embarazo, parto y puerperio normal y patológico. Es muy importante, y soy muy pesada al respecto, el recalcar que somos clínicos porque hacemos tanto diagnóstico como terapia intervencionista,
Como cirujanos, y tenemos cirugía abundante, cirugía que es cirugía puramente ginecológica y cirugía obstétrica, incluso instrumentaciones del parto que reciben su propio nombre, sería la tocurgia. Por tanto, esta es tu especialidad si eres una persona que quieres dedicarte al campo médico clínico, al campo quirúrgico y que tienes interés en el ámbito intervencionista, porque nos dedicamos a todos ellos. Dentro de la ginecología nos encontramos con las consultas generales, donde es habitual que cada centro tenga una consulta de gine general. La consulta de gine general se encarga del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología benigna. Es un centro medular, lo cual te permite, según cómo esté estructurado tu hospital, derivar a consultas especializadas o a la lista de espera quirúrgica, porque según donde estés pueden tener consultas para suelo pélvico, para endometriosis, para los miomas o embolización de miomas, consultas de anticoncepción donde incluye la colocación del DIU o de implanón o consejo anticonceptivo, incluso en hospitales grandes, típicamente hospitales universitarios, hay consultas dedicadas a la medicina psicosomática que también nos toca. Luego tenemos la planta de ginecología, pacientes que no se operan pero tienen que estar ingresadas o pacientes ya operadas, y tenemos nuestro quirófano, donde la cirugía ginecológica es sumamente amplia. Versa sobre el mismo órgano, que sería el tracto genital interno femenino, así como las mamas, pero distintas vías de abordaje. Tenemos cirugía vaginal, que es exclusiva de los ginecólogos, tenemos cirugía abdominal por laparotomía y tenemos cirugía laparoscópica, que como otras especialidades. Y a mayores en la gine tenemos el ámbito intervencionista, porque podemos hacer histeroscopias no solo en quirófano, sino también de forma ambulatoria. Dentro de la ginecología tenemos la parte de oncología y mama, que es una de las más interesantes. La consulta sería como gine general, pero orientada a la patología oncológica, y ahí se suelen incluir en algunos centros las consultas postquirúrgicas para controlar sobre todo a las pacientes de mama que han sido operadas. La patología cervical se ubica también en este ámbito, sería para el diagnóstico definitivo de las displasias cervicales mediante colposcopia, biopsia, seguimiento y prevención, y en los quirófanos son un poco peculiares. Solemos tener quirófanos de local en este ámbito, donde operamos mama con anestesia local o las conizaciones, y son cirugía de tipo ambulatorio. Luego tenemos quirófanos de mama compartidos habitualmente con cirugía general, donde hacemos la mastectomía, tumorectomía, linfadenectomía o gangliocentinela, y luego tenemos los quirófanos de gineonco. En la gineonco hubo un fenómeno hace unos años en la cual se tendía cada vez más a la laparoscopia. Hoy está un poco en entredicho en el sentido de que están saliendo estudios que dicen que a lo mejor, según qué cáncer, la vía laparoscópica no sea la mejor. Sea como fuere, las intervenciones ginecológicas más interdisciplinares que tenemos son las oncológicas, sobre todo en el caso de ovario. Debido a la necesidad de dejarlas sin tumor abdominal, suelen tomar parte urólogos, cirujanos, y son intervenciones muy interesantes, pero muy largas y exigentes físicamente. En la obstetricia, que sería la otra vertiente, tenemos las consultas generales, donde seguimos el embarazo normal y detectamos los embarazos anómalos para derivarlas a la consulta pertinente, que suele ser diagnóstico prenatal. De modo que vosotros haréis la ECO 12 y el cribado del primer trimestre, ECO 20, ECO 32 y 40 semanas. El diagnóstico prenatal permite el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y derivación a interrupción voluntaria de embarazo de malformaciones o cromosomopatías si los padres lo desean. Hay centros donde se hacen IVEs, pero normalmente el IVE, la interrupción, se hace de forma periférica, no en el hospital. Y en esta consulta tenemos también intervencionismo, porque hacemos todas las técnicas de diagnóstico prenatal y hacemos ecografías de alta resolución fetal. Una parte importante de la obstetricia consiste en controlar no a la paciente normal, sino a la paciente de alto riesgo. Y para ello tenemos alto riesgo ambulante u hospitalario para diagnóstico, tratamiento de las pacientes que tienen una patología, una preeclampsia, una diabetes, una patología médica concomitante, lo cual no deja de ser interesante porque nunca perdemos el contacto completamente con la parte médica, aunque seamos médico-quirúrgicos, y pues el crecimiento intrauterino restringido también toca alto riesgo. Y en los quirófanos haremos cirugía fetal, la cual no es habitual, no hay muchos centros en España que se hagan, y es un contenido típico de rotatorio externo. A mayores de esto, cosas peculiares sería urgencias, donde tenemos la consulta, donde se ven las urgencias, tenemos quirófanos para intervenciones de urgencia como un legrado, como un embarazo ectópico, como un absceso y las cesáreas, y luego tenemos las salas de dilatación donde llegarán las pacientes de parto espontáneo o induciremos a la paciente, y el paritorio donde tendrá lugar el parto espontáneo y la tocurgia, el forceps, ventosa y espátula. Y también de nuestra especialidad sería la medicina reproductiva, la cual suele tener consultas propias para el diagnóstico y tratamiento, así como seguimiento de las pacientes estériles e infértiles, y un quirófano asociado para la punción y extracción de ovocitos.
Tenemos un rango de técnicas de diagnóstico muy amplio. Tenemos técnicas no invasivas, la básica sería la ecografía, tanto ginecológica como obstétrica, más desarrollada en el ámbito obstétrico con cribado del primer trimestre, los marcadores del segundo trimestre, la eco de las 20 semanas morfológica, biometrías fetales, eco 3D y 4D. Y complementado siempre típicamente en el parto o en alto riesgo para seguir a las pacientes con el registro electrocardiotocográfico. Y luego tenemos las técnicas de diagnóstico invasivas que comprenden las de diagnóstico prenatal, amniocentesis, biopsia corial y cordocentesis. Y luego tenemos las de ginecología. La histeroscopia es la más importante, tenemos la histerosonografía, la histerosalpingografía y cromopertubación, la cual haremos en colaboración con los radiólogos o en el curso de un procedimiento laparoscópico, la cromopertubación y la colposcopia y biopsia. El área asistencial, por tanto, es muy amplia. Siempre que vayáis a preguntar a un hospital porque os interesa la ginecología, enteraos de qué consultas tienen, porque puede resultaros interesantes que en algunos ámbitos, al menos lo que sería una prequirúrgica o lo que sería un área de endometriosis, esté subespecializado. ¿Qué cantidad de camas tiene? Porque eso también da idea de los quirófanos que tiene el hospital. Si los quirófanos operan solo patología benigna u operan también gineonco y si operan mamas solos o compartidos con cirugía general. Y luego, muy relevante para nosotros, por el tipo de especialidad, es cuántas guardias al mes tenéis que hacer, cómo son las guardias, qué volumen de partos tenéis y de urgencias, cuántos residentes y adjuntos hay en el servicio y por guardia y si las guardias se libran, que para mí es fundamental en la residencia. Y a mayores, interesante también si tenéis centros de planificación familiar asociado o centros de IVE asociado o centros de fertilidad para completar la formación. ¿En qué consiste la formación? La formación general es idéntica en cada especialidad. Siempre se espera que el residente asegure su autoformación tomando parte en cursos y másteres, que aprenda a llevar a cabo una historia clínica general y una exploración física completa, que aprenda a decidir cuándo tiene que llevar a cabo pruebas complementarias, a tomar decisiones sobre cómo orientar un diagnóstico, a manejar la información clínica y en nuestro caso somos una especialidad que tenemos mucho contacto con las pacientes, por tanto hay que desarrollar una adecuada relación con la paciente. Tenemos que aprender cómo se lleva a cabo el tratamiento y prevención de la patología ginecológica y, sobre todo, si este tratamiento se puede llevar a cabo de forma conservadora o hay que ir al área intervencionista o al área quirúrgica. Hay que saber cómo va el embarazo de la paciente gestante, cuándo tenemos que finalizar la gestación y por qué vía lo vamos a hacer, si puede parir por vía vaginal o por cesárea. Y luego conocer y estar un poco experimentado en las vías de acceso quirúrgico, si bien eso se va a consolidar después de la residencia. La formación especializada depende del hospital y comprende todo lo que hemos visto. Tenéis que rotar por ecografía, por medicina reproductiva, por suelo pélvico, por urgencias, por mama, por gineonco, a efecto de conocer todas las áreas, lo cual también os permite orientarnos un poco a qué queremos hacer después de la residencia, puesto que no es poco habitual que la gente se subespecialice después de la residencia por lo amplio que tiene la especialidad. Las rotaciones externas en ginecología son bienvenidas. Esto dependerá obviamente del hospital en el que estéis, pero en principio tenéis que leeros el plan de formación de residente de la comunidad autónoma. En muchos sitios hay un número de meses determinados que se pueden emplear siempre para rotaciones externas. Yo las recomiendo personalmente siempre, incluso si os vais a un hospital donde haya todo, porque siempre es interesante ver cómo se hacen las cosas en otros sitios de España o en el extranjero. Pero obviamente no todos los hospitales pueden hacerlo todo. Hay cosas como la cirugía fetal o como por ejemplo cirugía de suelo pélvico muy avanzada o como por ejemplo la reproducción, técnicas de reproducción asistida o las técnicas más novedosas de gineonco que a lo mejor inevitablemente os tenéis que ir a rotar fuera para aprenderlas, lo cual implica que vuestro hospital no sea el adecuado para hacer la especialidad de ginecología y obstetricia, porque con el plan de rotación externa importante es que tengáis una buena formación integral, no que aprendáis a colocar el dispositivo más novedoso de suelo pélvico. Eso se puede hacer después de la residencia. Os pongo aquí mi calendario personal de rotaciones que puede variar según el sitio. El primer año yo roté en una comunidad autónoma en la cual se nos imponía, se nos decía, teníamos obligatoriamente que rotar en atención primaria 2 meses. Y después de eso siempre se empieza por lo más básico. Siempre empezamos por consulta de gine general, consulta de obstetricia general para aprender a hacer una eco de 12, 32 y 40 semanas. Hacemos urgencias y paritorio para aprender a hacer partos espontáneos y ya en el primer año los instrumentales. Al final se empieza con la ventosa y en años venideros cesárea, fórceps y espátulas. Y obviamente seguir el puerperio normal para diferenciarlo del patológico. En el segundo año
subimos un escalón en la especialización y ya podemos ir a consultas de ginecología especial, como las prequirúrgicas, que envían a las pacientes a operarse, miomas, endometriosis. Ya rotamos por la planta de ginecología y en obstetricia ya vamos al alto riesgo, típicamente a la consulta de alto riesgo ambulante. Y a mayores hay un primer contacto, o yo tuve un primer contacto con la mama. El tercer año y el cuarto año son los más interesantes. Como ya tenemos un nivel de formación básico, iremos en el tercer año a la ECO 20, que es la eco más difícil, la eco morfológica, y a diagnóstico prenatal. Veremos a las pacientes estériles y ya empezaremos a entrar en el ámbito de la intervención quirúrgica, quirófano o ambulatoria, la histeroscopia intervencionista. Y en el cuarto año es cuando ya nos dedicamos a la patología más compleja, al mayor grado de subespecialización, a la patología de la mama, el cáncer de mama, la gineonco, la patología cervical, la consulta de displasias, el alto riesgo hospitalario, que es el que trata los casos más difíciles. Estamos más en quirófano y nos dejan operar más, y en ocasiones puede ser que incluso tengáis que tomar parte, según cómo vaya en vuestro servicio, en guardias ya como pseudoadjunto, que en mi caso, por un déficit de personal, tuve que tomar parte de guardia como adjunto de R4 ya. Más cosas. Siempre se supone que el residente en cualquier especialidad se tiene que formar y, por tanto, haréis cursos online y presenciales, másteres y jornadas de actualización. Es interesante ver si vuestro servicio os permite, con facilidad o no, tomar parte en estos másteres. En principio tendrían que hacerlo, pero depende del número de residentes, guardia y cómo esté planificado. Tenéis que tomar parte y llevar a cabo sesiones clínicas y estar en algún comité o en alguna reunión de comité, los seminarios clínicos, y luego la investigación no es muy florida en ginecología, salvo en centros hospitalarios relevantes a nivel universitario, y la tesis doctoral en principio la podríais hacer, se puede hacer durante la residencia, más fácil si tenéis un hospital que esté vinculado a alguna universidad. Eso es una cosa a preguntar, pero es posible hacerlo. ¿Cómo somos los ginecólogos y obstetras? Esta especialidad tiene una serie de características que se adapta mejor a aquellos que busquen algo médico-quirúrgico. Las personas que odian profundamente el quirófano no deberían de meterse en ginecología y obstetricia. Las personas que buscan solo operar, tampoco. Sí es bueno para aquella gente que desee una especialidad independiente de las demás, donde ellos mismos puedan resolver los problemas de las pacientes, porque es muy raro que un ginecólogo tenga que recurrir a otras especialidades para tratar a sus pacientes. Y es interesante también que la persona tenga una percepción positiva desde antes del examen MIR, y no, en mi opinión, que sea una especialidad que se elija pues porque es la que toca. Pero supongo que, como en cualquier especialidad, mejor si ya os gustaba antes o os interesaba antes. Es una especialidad de contenido muy amplio. Tratamos un perfil de pacientes amplio y muchas patologías. Y tiene un carácter autónomo, sumamente autónomo, donde tú puedes diagnosticar y tratar tanto médica como quirúrgicamente y seguir a la paciente de forma efectiva y personal. Y a mayores tocamos cierto carácter multidisciplinar en el ámbito oncológico. Es estimulante porque es muy amplia y tienes que estar constantemente actualizado en todas las ramas que comprende, que en el caso, por ejemplo, de la oncología o de la medicina reproductiva avanza mucho. Y tiene la peculiaridad de que tratamos con pacientes sanas en un proceso fisiológico, gestantes normales, que es lo que le pone la presión a la personalidad por las demandas, a la especialidad por las demandas en la obstetricia. La ginecología y obstetricia no tiene un campo de interés demasiado concreto como la psiquiatría, oftalmología o derma. Somos muy amplios. No tiene falta de contacto con las pacientes, estamos constantemente en contacto con ellas, no es como patología o radiología. No tiene un contenido excesivamente amplio, sin cirugía como interna, ni tampoco está demasiado centrada en la cirugía, con el trato con el paciente muy reducido. Es 50-50, también tiene intervención, en verdad lo tiene todo. Esta especialidad permite, ¿qué han dicho los profesionales? Han dicho que permite asistir al feto y a la madre antes, durante y después del parto, asistiendo en un momento muy importante. Podemos llevar intervenciones curativas para las pacientes, por ejemplo, un cáncer de endometrio en estadio precoz o un cáncer de cérvix, dando solución a los problemas, que es muy gratificante. Y podemos establecer una estrecha relación con las pacientes, porque después de los médicos de familia, el ginecólogo es el médico de confianza de todas las pacientes. ¿Cuál es el problema? El problema de la obstetricia es que no tanto durante la residencia, pero después de la residencia, tiene dificultad de poder establecer un buen balance entre la vida profesional y la vida personal, sobre todo la gente que se vaya a dedicar a la privada.
tenemos muy malas guardias debido a los avisos de urgencia y los partos. Los partos suelen ocurrir por la noche y es una urgencia de alto estrés y no demorable. Si hay que hacer una cesárea, una ventosa o un forceps, hay que hacerlo en el momento. Y según el número de partos en el hospital que tengáis, eso puede decir que tengáis siempre muy malas guardias. Y el mayor problema es que como tratamos a pacientes sanas en un proceso fisiológico, no cae sitio en estas pacientes para que algo vaya mal. Nunca piensan que va a ir nada mal y por tanto tenemos mucha presión por la desconfianza y las denuncias en el campo de la obstetricia, no de la ginecología. Esta especialidad necesita que podáis relacionaros bien con las pacientes con una actitud empática, que podáis soportar jornadas de trabajo largas, sobre todo después de la residencia, durante también, pero sobre todo después, con una composición irregular. Y que, sobre todo después de la residencia, de cara a aquella persona que vaya a tener que trabajar o quiera trabajar en la privada, aceptar la intromisión en la vida profesional de la personal, porque cuando estéis de guardia podéis ser llamado en cualquier momento o, según el tipo de vida profesional que llevéis, tenéis que hacerle siempre el parto a vuestras pacientes privadas y siempre se os pueden llamar por teléfono para que vayáis. Tenéis que ser capaces de trabajar en condiciones de presión extrema, porque no hay mayor presión que tener que acudir a un paritorio con un sufrimiento fetal y tomar una decisión delante de los padres. Y también operar, pero operar se opera más en un ambiente de confianza y la obstetricia es lo que se hace delante de la paciente y no la paciente dormida como en quirófano. Requiere, por tanto, mucho autocontrol y muchísima disciplina y, como en cualquier especialidad, humanidad y dignidad. La destreza manual no sería como en la neurocirugía o en la plástica, es más grosera y puede ser desarrollada con la práctica. El futuro de esta especialidad viene dirigido por debates de tipo ético. En primer lugar, el debate de tipo ético con respecto a la interrupción del embarazo, que siempre nos toca por la parte de diagnóstico prenatal, donde cada uno tiene que poner el límite del ejercicio de su profesión. Las investigaciones en el campo de la reproducción asistida y las enfermedades gineco-oncológicas. El avance en la terapia invasiva fetal. La cirugía mínimamente invasiva, porque estamos evolucionando de camino a la laparoscopia. Y luego, igual que en otros sitios de Europa, que ya está vigente, la subespecialización al menos en 3 ramas, en la medicina perinatal, en la reproducción y en la oncología, mama y gineonco. Si te interesa esta especialidad, si crees que es para ti, si buscas algo resolutivo, si buscas algo donde puedas hacer quirófano, pero también clínica y también intervencionismo, si te apetece y te interesa el parto o la gineonco o la medicina reproductiva y si te ves capacitado para soportar guardias malas, entonces te recomiendo que profundices en anatomía por la parte de la cirugía y en cirugía general, urología, oncología de cara a la gineonco, así como enfermedades infecciosas. Te recomiendo que rotes en un servicio de ginecología y obstetricia y no te desanimes si te interesó la especialidad, pero te tocaron malas prácticas, por ejemplo, de residente. Si verdaderamente crees que podría ser para ti, tómate tiempo y vuelve a rotar y conoce otros servicios, porque a lo mejor tuviste mala suerte durante residente y si te interesa verdaderamente la especialidad, no debería ser un impedimento para que te dediques a ella. Y sobre todo que conozcas un servicio con un buen ambiente y que esté bien y vivas como es la situación real. Y luego pregúntate si eres capaz de tomar parte en una especialidad donde siempre, como residente y como adjunto, vas a vivir con cierto grado de estrés, sobre todo si te dedicas a la obstetricia, la cual siempre te toca en las guardias, estrés por las quejas y demandas de las pacientes, porque eso lo comprobarás cuando entres. No quiere decir que indefectiblemente vayas a ser demandado, pero conocerás siempre a alguien que se encuentra en algún proceso. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta, si eres capaz de tomar decisiones bajo estrés y vivir con esas consecuencias. Los ginecólogos y obstetras preferimos trabajar con problemas concretos a los que podamos dar una solución definitiva nosotros y combinamos típicamente una actitud positiva y muy activa con capacidad de mantener el control emocional ante situaciones difíciles. Somos, como ya he dicho, capaces de mantener la calma ante situaciones de estrés. Generalmente se nos define por las estadísticas como optimistas y extrovertidos. Tenemos que ser flexibles y capaces de adaptarnos a los cambios, muy empáticos y compasivos con las gestantes y las pacientes oncológicas y todas las pacientes en general, pero esas especialmente. Daos cuenta que el ginecólogo es el que tendrá que dar el diagnóstico de una malformación fetal, quizás incompatible con la vida, de una muerte fetal intraútero o de un cáncer o de una recidiva del cáncer, y eso requiere muchísima empatía y ser muy compasivos. Para ello, buenas habilidades interpersonales o de comunicación, madurez personal y muy trabajadores, porque es una especialidad donde la calidad de vida no mejora con hacerse adjunto. La calidad de vida es siempre igual, porque los residentes nos necesitan para ayudarle a diagnosticar o tratar o tomar decisiones difíciles o estar presentes a la hora de dar malas noticias, con lo cual siempre trabajadores porque la calidad de vida no mejora sustancialmente.
¿Con qué número se ha cogido la ginecología y obstetricia? En un principio el número ha variado porque eso depende de quién la quiere coger en primer lugar, pero podríamos decir que en torno a 260 plazas, el número mínimo estaría en torno al 150 y el número máximo para poder cogerla tenéis que situaros en torno a un 3.300, 3.400. Esto tenéis la evolución, aquí os puedo remitir a nuestra página web, el número menor con el que se nos ha cogido es 4, el número mayor es 4.044. Siempre tenéis que mirar cuando cojáis la plaza, que sea un sitio donde podáis aprenderlo todo, es decir, que tenga todo lo que he mencionado, que tenga un número adecuado de partos, porque no os importa tener mala vida de residentes, vais a aprender y luego ya podéis decidir de adjunto a qué hospital os queréis ir. Buen número de partos, donde se hagan partos gemelares, todos los instrumentos, cesáreas, que tenga un alto riesgo, que tenga una buena unidad de pediatría para hacer partos de pretérmino, que tenga unidad de gineonco, que llevéis la mama o tengáis posibilidades de rotar en ella, que tengáis unidad de esterilidad y que dejen a los residentes operar. Eso es muy importante. ¿Cómo se escogió esta especialidad? Como siempre, los hospitales más grandes universitarios en las ciudades grandes son los que se han solido coger con menor número. Para ver exactamente con qué se ha cogido cada uno, remito de nuevo a la página web, pero en este sentido me gustaría dar un último consejo que a mí me parece relevante. En la ginecología y obstetricia de los residentes es muy importante que entren en contacto con todas las facetas y que entren en contacto con un hospital que no solo oferte todo, sino que tenga un equilibrio, por ejemplo, con la formación, con másteres y tesis, que permite llevar a cabo cursos, que permite rotar en el extranjero y que cuida a sus residentes dejándolo llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas y las intervenciones obstétricas y tomar decisiones. Los hospitales que tengan de todo están muy bien, pero siempre tendréis tiempo como adjunto para iros a un hospital puntero para desarrollaros. Y es mucho más importante que termináis la residencia sabiendo hacer una laparoscopia, sabiendo abrir una barriga, sabiendo hacer una cesárea y sabiendo instrumentar un parto. Y para ello, si bien, como os digo, todos los hospitales tienen ventajas y desventajas, yo siempre recomiendo hospitales quizás un poco más pequeños, pero donde a los residentes verdaderamente se os deje hacer cosas, que un hospital muy grande, donde a lo mejor termináis la residencia habiendo operado poco. Porque si operas poco, o si haces poca obstetricia, o si haces poco diagnóstico prenatal, o si no haces las cosas tú directamente, no sabes si te gustan. Dicho esto, la especialidad de ginecología y obstetricia, pese a que pueda echar atrás con las guardias y con lo que siempre decimos de la presión, es una especialidad preciosa y es una especialidad muy gratificante y muy resolutiva y os puede dar muchas alegrías en la vida. Con ello, si te planteas hacerla, te recomiendo rodar un servicio y si es para ti, elígela porque no te arrepentirás.